Análisis psicológico de Fran Bow. Introducción. Fran Bow es un juego independiente de horror psicológico lanzado en 2015 por Kill Monday Games. A primera vista, parece el relato sombrío de una niña que atraviesa mundos deformes, plagados de monstruos, alucinaciones y pérdidas. Sin embargo, bajo su imaginería grotesca y sus escenas de pesadilla, se esconde una exploración alegórica del trauma infantil, la enfermedad mental, el duelo y la fragilidad de la identidad. Mirado con cuidado, el juego actúa como un espejo oscuro, nos devuelve, en símbolos y escenarios inquietantes, las grietas de una psique herida que intenta comprender lo intolerable. Este ensayo examina Fran Bow desde 4 dimensiones psicológicas centrales. 1. El trauma infantil y la fragmentación del yo. 2. Psicosis, percepción y la frontera porosa entre realidad y delirio. 3. Arquetipos y el inconsciente en la travesía de Fran. 4. Afrontamiento, resiliencia y la búsqueda de integración. Con estos prismas, Fran Bow deja de ser solo una historia de terror y se revela como una narrativa psicológica compleja sobre el modo en que la mente, cuando es sacudida por lo indecible, intenta rehacerse pieza por pieza. Hashtag 1. Trauma infantil y la fragmentación del yo. El núcleo de Fran Bow es una niña de 10 años que presencia el asesinato brutal de sus padres. La imagen de sus cuerpos mutilados constituye el acontecimiento traumático originario alrededor del cual se organiza todo lo que sigue. En términos psicológicos, se trata de una ruptura psíquica, un suceso tan abrumador que la mente infantil no puede asimilarlo dentro de su narrativa ordinaria. Hashtag disociación y fuga hacia la fantasía. Cuando el trauma excede la capacidad de procesamiento, es frecuente que aparezca la disociación, mecanismo por el cual la mente se separa de la realidad insoportable. Los viajes de Fran a mundos alternos, a menudo precipitados por el consumo de duotine, pueden entenderse como episodios disociativos. Cada vez que toma la medicación, el entorno muta en una realidad nightmarish saturada de cadáveres, insectos y sombras amenazantes. Estas visiones no son solo alucinaciones, son mapas simbólicos de su mundo interno fracturado, intentos de la mente por traducir lo indecible a imágenes. En desarrollo infantil, la fantasía y el juego cumplen una función reguladora, permiten elaborar emociones intensas en escenarios seguros. Las aventuras de Fran, conversaciones con su gato, reyes vegetales, esqueletos, insectos antropomorfos, prolongan esa función, pero con un matiz macabro que delata la gravedad de su herida. Allí donde el juego suele ser un espacio de creatividad y ligereza, en Fran se vuelve un teatro de duelo, paranoia y violencia, la imaginación al servicio de la supervivencia. Hashtag identidad y escisión del ego. El trauma tiende a provocar escisiones del yo, compartimentos psíquicos que se aíslan para proteger al conjunto. El personaje de Remor, la sombra demoníaca que persigue a Fran, es la encarnación de aquello que no puede mirarse de frente: miedo, culpa, impulsos agresivos, recuerdos intrusivos. Remor es un perseguidor, pero también una pista, un fragmento disociado que, al ponerse afuera, revela lo que adentro no se puede nombrar. Las gemelas Clara y Mia, con su ambigüedad moral y su extraña unión, operan como otra metáfora de la identidad dividida. En ellas coexistan la inocencia y la corrupción, el juego y el crimen, el cuidado y el daño. No son simplemente personajes secundarios, funcionan como espejos dobles que obligan a Fran y al jugador a reconocer que la psique puede contener al mismo tiempo lo que ama y lo que teme. En clave psicoanalítica, Fran Bow muestra que el yo no es un bloque compacto, sino un mosaico de partes que batallan por el control. Hashtag 2. Psicosis, percepción y la línea borrosa entre realidad y delirio. Uno de los motivos recurrentes del juego es la inestabilidad perceptiva.
Fran oscila entre un mundo normal y un territorio de pesadilla. El jugador, atrapado en esa oscilación, aprende a desconfiar de la evidencia. Esta incertidumbre dialoga con la clínica de la psicosis, incluida la esquizofrenia o la depresión psicótica, donde la percepción queda interferida por alucinaciones y delirios que rompen el consenso de lo real. La alucinación como lenguaje simbólico. Las visiones de Fran pueden leerse como representaciones sensoriales de su memoria traumática. El goteo de sangre por las paredes, los cuerpos desmembrados, las criaturas híbridas de insecto y humano, todo eso condensa, en forma plástica, lo que la mente no puede narrar linealmente. La psicología del trauma muestra que los recuerdos traumáticos quedan a menudo codificados en fragmentos sensoriales, imágenes, olores, ruidos, sensaciones corporales. En Fran Bow, la alucinación es ese idioma roto que, a falta de palabras, habla con símbolos. El manicomio como metáfora de violencia institucional. El juego se abre en un manicomio donde los adultos administran fármacos experimentales, vigilan con indiferencia y deslegitiman la experiencia de la niña. El hospital funciona como metáfora de trauma secundario, no solo el daño original, el asesinato de los padres, sino el daño que supone ser tratada como objeto, como caso, como problema a sedar. Fran queda atrapada entre dos realidades. La externa, donde los médicos dictan qué es verdadero y qué no, y la interna, donde lo ominoso y lo sagrado conviven y demandan atención. Esa brecha reproduce el conflicto fundamental de la psicosis, por la imposibilidad de anclaje en una realidad compartida. La fiabilidad de la percepción. Desde un enfoque fenomenológico, Fran Bow recuerda que la percepción no es un espejo pasivo, sino una reconstrucción influida por la emoción, la atención y la memoria. La pregunta, ¿qué es real?, se vuelve insoluble porque la realidad, en el juego, es siempre a través de alguien, y ese alguien está herido. Al sumergirnos en la perspectiva de Fran, el diseño nos obliga a habitar una mente cuyo filtro ha sido dañado. Vemos lo que ve, tememos lo que teme, dudamos de lo que ella duda. No hay punto de apoyo externo, y esa precariedad perceptiva es, en sí misma, una experiencia psicológica. #3. Arquetipos y el inconsciente en la travesía de Fran. Más allá del trauma y de la clínica, Fran Bow resuena con la psicología profunda de Jung, para quien el inconsciente habla en arquetipos, figuras universales que emergen en sueños, mitos y cuentos. El juego está poblado de símbolos que pueden leerse como manifestaciones de esas formas primordiales. El gato negro como guía y Animus. El compañero constante de Fran, Mr. Midnight, es más que una mascota. Actúa como figura del Animus, ese principio interior que aporta dirección, valentía y logos a la psique femenina según la teoría junguiana. En tantos relatos míticos hay animales guías que abren senderos en la noche. El gato cumple exactamente esa función. Acompaña, calma, recuerda a Fran que no está sola. Su presencia estabiliza la travesía, como si la psique de la niña proyectara en él el vínculo confiable que perdió con sus padres. La sombra, Remor y lo reprimido. Remor encarna la sombra, el conjunto de rasgos, emociones e impulsos que el yo rechaza y coloca fuera. Para Jung, la sombra no es maldad pura, es potencia no integrada, material psíquico que, si se reconoce, amplía la personalidad. Por eso Remor, aunque persigue y aterra, también enseña, apunta hacia lo que debe ser mirado. El hecho de que Fran lo perciba como demonio externo dice menos de Remor y más de su propia estrategia defensiva, exteriorizar lo que por ahora no puede aceptar como propio. El doble y la dualidad, Clara y Mia. Las gemelas, con su estética de muñecas y su moral ambigua, participan del arquetipo del doble, la figura que duplica y a la vez separa.
En ella se intensifica la tensión entre pureza y corrupción, cuidado y daño, vida y muerte. Funcionan como umbral, obligan a Fran a reconocer que la integridad no es expulsar lo oscuro, sino aprender a convivir con los contrarios. Son un recordatorio de que la psique no se cura negando sus zonas grises. #Los otros mundos como etapas de individuación. Los distintos escenarios, el manicomio, el bosque, Itersta y otros reinos, pueden leerse como estaciones del proceso de individuación, el camino por el que el individuo integra contenidos inconscientes en una forma más amplia de sí. El hospital representa el encierro del ego, la subjetividad confundida con el diagnóstico, la identidad reducida a síntoma. El bosque inaugura un descenso a lo instintivo, la naturaleza como territorio de prueba. Itersta, con su utopía vegetal y sus reglas propias, simboliza momentos de armonía posible, intuiciones de totalidad que orientan sin convertirse en morada final. Cada mundo no es un lugar externo, sino un paisaje psíquico que Fran atraviesa para retejer el hilo de su historia. #4. Afrontamiento, resiliencia y la búsqueda de integración. A pesar de su tono luctuoso, Fran Bow es una historia de resistencia. La protagonista no es solo víctima, es una agente obstinada en reconstruir su vínculo con Mr. Midnight y desentrañar la verdad. Su modo de avanzar ilumina principios básicos de la psicología del afrontamiento. #Construir sentido después del trauma. La recuperación no depende únicamente de superar el dolor, sino de construir significado. En la tradición de la logoterapia de Viktor Frankl, el sufrimiento se vuelve más soportable cuando se inserta en un relato con propósito. Fran busca constantemente un ¿por qué?, pregunta, explora, negocia con criaturas imposibles. Cada acto la aparta del pantano de la indefensión. El viaje no anula la herida, pero la resignifica, del puro espanto al aprendizaje, del caos a un hilo conductor. #Apego y sostén emocional. Mr. Midnight no solo guía, simboliza el apego seguro. La teoría del apego señala que el vínculo confiable con un cuidador amortigua el estrés y mejora el pronóstico tras eventos adversos. Privada de sus padres, Fran se aferra al dato como figura de continuidad. Este desplazamiento no resta verdad emocional, la psique ancla donde puede. Ese lazo es el andamio desde el cual ella se atreve a enfrentar alucinaciones y peligros. Sin la promesa de reunirse con su compañero, es probable que la niña se disolviera del todo en la confusión. #Acción, curiosidad y agencia. En todo momento, Fran hace, prueba cosas, combina objetos, dialoga con lo extraño. Esa microagencia, resolver un acertijo, abrir una puerta, persuadir a un guardia, no es trivial. Reinstala la idea de que puede influir en su destino. En términos clínicos, contrarresta la indefensión aprendida propia del trauma. El juego, al convertir al jugador en cómplice activo, multiplica ese efecto. Avanzar es demostrar una y otra vez que hay caminos aunque se camine a tientas. Ambigüedad como condición de la cura. El final del juego es deliberadamente ambiguo. ¿Hubo complot sobrenatural? ¿Fue todo un delirio? ¿Participó Fran de manera directa o indirecta en la tragedia? Desde el punto de vista psicológico, la ambigüedad no es un defecto narrativo sino una decisión ética. Restituye al jugador la experiencia de tantos sobrevivientes, cuyos recuerdos llegan fragmentados y cuya certeza es, a veces, imposible. La cura no consiste en cerrar el caso con un sello de verdad definitiva, sino en lograr vivir con lo irresuelto, sostener lo incierto sin caer. Aceptar que la mente, para protegerse, a veces tiñe los hechos, y que el trabajo terapéutico es más una reconciliación con la propia historia que un veredicto policial. Conclusión. Fran Bow como espejo de la psique herida. Mirado con atención, Fran Bow es menos un relato de horror que una parábola psicológica.
A través de su estética macabra y sus mundos imposibles, dramatiza cómo la mente intenta sobrevivir al trauma, cómo se fragmenta para seguir viva y cómo, en el mejor de los casos, busca volver a integrarse. La niña que avanza entre sombras nos enseña 4 lecciones. Que el trauma rompe la continuidad del yo y empuja hacia la disociación y la fantasía como refugios posibles. Que la psicosis, o más ampliamente, la alteración grave de la percepción, no es solo locura, sino una forma desesperada de la mente por dotar de estructura a lo insoportable. Que el inconsciente habla en arquetipos y símbolos, y que escuchar ese idioma en la figura del gato, en la sombra, en los dobles, es clave para transformarse. Que la resiliencia no es negar el dolor, sino encontrar sentido, sostén y acción en medio de la oscuridad. Descubrir que la cura no borra, sino que integra. La brillantez del juego reside en su negativa a ofrecernos una resolución simple. Nos deja sin un «esto fue así» tranquilizador. En cambio, nos invita a ocupar el lugar de una niña que, al borde del abismo, se empeña en seguir preguntando, amando y caminando. En la vida real también nos faltan certezas. Convivimos con ambigüedades, con recuerdos incompletos, con zonas grises de las que no sabemos si fiarnos. Fran Bow nos recuerda que ese no saber puede convertirse en responsabilidad. En vez de huir, mirar. En vez de negar, elaborar. En vez de temer la sombra, aprender su gramática. De ahí que el juego, por debajo de su violencia y su tristeza, contenga un mensaje esperanzador. La esperanza no aparece como final feliz, sino como gesto, el de una niña que se niega a abandonarse. La compañía del gato, los pactos con lo extraño, las pequeñas victorias cotidianas, todo eso configura un camino de reintegración. No hay magia que devuelva lo perdido, pero sí hay artesanía psíquica, coser lo roto con paciencia, hacer de cada recuerdo un hilo menos punzante, reconocer que los monstruos, a veces, son piezas exiliadas que piden un lugar. Fran Bow, así, nos devuelve una imagen incómoda pero humana. No somos sólidos ni transparentes, somos una colección de voces, de deseos, de miedos y recuerdos que pugnan por componerse. Cuando el horror irrumpe, esa sinfonía se desafina, y sin embargo, con sostén, sentido y tiempo, puede aprender a entonar de nuevo. El juego no canoniza a sus criaturas ni demoniza a su heroína, las muestra como figuraciones de estados anímicos, invitándonos a leer la pesadilla como metáfora y no como sentencia. Quizá por eso su efecto perdura, nos obliga a sospechar de lo que llamamos realidad y al mismo tiempo a tomar en serio la realidad emocional de quienes sufren. A quienes miran desde fuera, la psicosis puede parecer capricho o amenaza. A quienes están dentro, es su mundo. Fran Bow nos acerca a ese adentro sin paternalismo, recordándonos que entender no es explicar desde arriba, sino acompañar desde cerca, escuchar los símbolos, atender a los vínculos, facilitar acciones posibles. Al cerrar el juego, o al cerrar este análisis, queda un residuo, una mezcla de desasosiego y gratitud. Desasosiego porque la oscuridad de la mente es real y puede tragarse a cualquiera. Gratitud porque la misma mente que se descompone busca, con insistencia, recomponerse. Si hay una lección final, es esta. La integridad no es un estado fijo, sino un trabajo diario. Y en ese trabajo caben los gatos que hablan, los bosques que murmuran y los demonios que se sientan a negociar. No para negar el horror del comienzo, sino para darle un lugar que no lo sea todo. En última instancia, Fran Bow nos enseña a mirar con más cuidado a quienes viven en la cuerda floja de la percepción. Nos pide humildad ante lo desconocido y ternura ante lo roto. Y nos recuerda que la imaginación, esa misma que puede volverse pesadilla, es también el taller donde la psique fabrica puentes entre el antes y el después, entre el yo y su sombra, entre el miedo y el paso siguiente. Allí, en esa carpintería invisible, la niña sigue andando.
Y con cada paso, aunque sea mínimo, aunque duela, ensaya una forma de volver a casa.